Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fiscalmente Inteligente. Soy Oscar Fabián y estoy muy contento de poder estar el día de hoy con una persona que además que quiero mucho, pues es una persona a la que admiro, Juan Carlos Quirarte Méndez. Vamos a platicar hoy sobre un tema sumamente interesante que es la visión de la periferia, de las gentes más necesitadas y el aspecto fiscal. No se lo pierdan, creo que va a ser un programa sumamente interesante. Piensa y piensa fiscalmente inteligente. Bienvenidos a Fiscalmente Inteligente, el podcast donde aprenderás de manera fácil y clara cómo manejar tus impuestos. Comenzamos. Bienvenidos a este capítulo. Realmente, y lo quiero decir con mucha franqueza, estoy muy contento de poder recibir el día de hoy a un hermano, a una persona que además de que hemos vivido juntos muchos años, o vivimos juntos muchos años, hoy cada uno tenemos caminos diferentes, pero centrados en lo mismo. Y me da mucho gusto recibirte, Juan Carlos, en tu programa, en este podcast que está orientado para los jóvenes y para orientar también en sus propias vidas. Y me gustaría mucho darte la bienvenida, Juan Carlos Quirarte, pues un personajazo en todos los sentidos. Preséntate, Juan, por favor, dime quién eres, qué haces actualmente y bueno, pues que saludes aquí a nuestra audiencia que tiene mucha expectativa de conocerte. No, pues muchas gracias por la invitación y me daba mucha gracia ahora al escuchar, ¿no? De que es todo un personaje, porque sí, definitivamente me autopresento como un personaje, sobre todo pintoresco, ¿no? Que decimos que los pintorescos estamos de moda. Entonces me gusta eso. Bueno, pues yo podría definirme de muchas maneras. Yo hoy podría decir que soy Juan Carlos, alguien que está plenamente entregado a lo social, como una vocación, algo que me encanta y que al mismo tiempo la vida misma me ha permitido una preparación académica, un expertise profundo y una vinculación tremenda con muchísima gente de la cual absorbo sabiduría, ilusiones, entusiasmo, creatividad. Y bueno, pues qué padre que pueda yo desempeñarme en eso, ¿no? Ahora como, podría decir, desde lo académico como antropólogo, pero sobre todo muy, muy metido en medio de la gente para comprender y tratar de desde ahí transformar las cosas en la medida de lo posible, ¿no? Muy bien, Juan. Oye, quiero platicarles que hace muchos años Juan Carlos se dedicaba a dibujarme y me dibujaba siempre de manera grotesca, caricaturesca. Realista. Le vamos a pedir que al final haga un dibujo para que recuerde sus orígenes. Quisiera preguntarte, Juan, antes de empezar al tema que hoy nos ocupa, es un tema, me parece que sumamente interesante, a platicar sobre cómo es hablar en la ONU, Juan, cómo es plantearte en un escenario internacional y platicar tu experiencia como mexicano desde Tlaquepaque para el mundo. ¿Cómo resulta eso en un ambiente normal? ¿Cómo llegas a ese momento de tu vida? Bueno, fue simpático porque nunca me sentí nervioso. En dos ocasiones he tenido la oportunidad de hablar en este tipo de foros. Uno en ECOSOC, en Nueva York, y el otro fue en Ginebra, en Suiza. Ambos por motivos de relatar lo que sucede en contextos muy específicos, particularmente hacia adolescentes y jóvenes, en contextos de alta vulnerabilidad. Y no me sentía nervioso porque sentía que traía como mucho contacto. Pero claro que después, o sea, a lo mejor la adrenalina en ese momento me hacía sentirme muy tranquilo, pero ya después era ver la magnitud, ¿no? No tanto del escenario en sí, sino de cómo precisamente esas historias locales tienen que ser transmitidas y llevadas a escenarios en los que impacte de gran modo, ¿no? O sea, en donde realmente aquello trascienda una cuestión local y se convierta en algo que se desarrolle y se amplíe y se devuelva a lo local, pero para transformarlo. Entonces, claro, a mí me encanta la diversidad, me encantan los espacios multiculturalistas, etcétera. Entonces, estar en estos contextos de Naciones Unidas, pues claro que es muy enriquecedor, sí da emoción, pero sobre todo da la ilusión de que en algo contribuya, ¿no? Hasta esas instancias. ¿Y es lo mismo que hablarle a un cholo de Juárez? Sí. O sea, de hecho, a veces creo que me escucha más el cholo de Juárez que la gente que está sentada allá, ¿no? Porque realmente son escenarios en los que quizá la gente que está ahí trabajando día a día, yo los compadezco. De hecho, me invitaban a mí en su momento a estar también más tiempo en esos escenarios y la verdad no me llenaban tanto. Algunos me decían que estaba loco, que cómo no iba a aceptar ir a estar en Manhattan yendo, etcétera, ¿no? A trabajar allá. Pero en realidad me parece
por mi gusto personal, muy, muy duro estar solamente en un contexto de narrativas y no en contacto con la gente, ¿no? No estar allí donde las cosas suceden. Y a veces lo frustrante que puede ser que por más evidencia que estés presentando y los meses y meses que lleva el poder llevar una narrativa a esos escenarios, parece que no sucede nada. O sea, en espacios tan macros, a veces creo que la angustia se vuelve más complicada. A lo mejor por eso me gusta lo del antropólogo, ¿no? Porque lo ve uno más en contexto donde lo pueda sentir, palpar, hasta oler. Aunque los aromas no son tan chidos. Pues muy bien, ya ven qué interesante va a estar este programa. Vamos a analizar o a ver, tener una visión de lo fiscal, pero a partir de la periferia. ¿Qué tanto estas clases más vulnerables tienen espacios de desarrollo, de plenitud? Y vamos a ver desde lo fiscal qué es posible hacer. No se lo pierdan en nuestro programa. Oye, Juan, y antes todavía de entrar en materia, mira, actualmente muchos de los jóvenes están por definir qué estudiar, a qué se van a dedicar y bueno, cuando estábamos nosotros jóvenes pues era, ¿le atinabas o le atinabas? ¿No? Y hoy yo veo que hay procesos diferentes, pero ¿cómo tomas una decisión tan importante, tú que has tomado decisiones tan drásticas en tu vida? ¿Cómo te preparas para tomar una decisión de esa naturaleza? Cuéntanos un poco tu experiencia de definir tus opciones de vida, tu manera de dedicarte, por ejemplo, a esta labor social al 100%. ¿Cómo llegas a esos procesos? ¿Tú cómo lo verías para los muchachos que nos están escuchando? No sé, es que creo que a veces no hay una edad ni un momento específico en el que uno sienta que ya está en el momento que debe de estar y como si fuera una cuestión fija, ¿no? De hecho, yo creo que casi la mayoría de las cosas reales en nuestra existencia son dinámicas más que estáticas y entre ellas precisamente las tomas de decisiones, sobre todo estas en las que te refieres, que son hacia dónde voy a dirigir mi vida, qué voy a hacer. Hay muchos momentos, no solo uno o dos, en los que realmente uno tiene que frenarse y aventurarse, ¿no? Certezas creo que nunca las tenemos. A mí personalmente, en todas, sí es cuando da un poquito más de nervio, más que hablar en escenarios, por ejemplo, eso sí, ¿no? Dar el paso, aventurarse, pero al mismo tiempo a mí me ayudó mucho el como aprender a escuchar y escuchar de muchas formas, ¿no? Es decir, la escucha va más allá del sentido del auditivo, en cuanto a la capacidad de dejarse asombrar por lo que tenía enfrente de mí y maravillarme de que de pronto a lo mejor yo sentía que en esto era bueno, pero se aparece delante de mí situaciones, circunstancias que me hacen ver que entonces aquello que yo pensaba y lo tenía fijo no es y lo puedo cambiar. Pero sí, algunos elementos muy básicos era, por ejemplo, no tomar decisiones cuando estaba muy invadido de emoción, una emoción muy intensa. Como que dejar que aquello se tranquilice un poco, el escucharme a mí y el escuchar el contexto me ayudaron en momentos de tomar pasos en los que sí era muy complicado aventurarse, ¿no? Y sobre todo porque uno siente que hay unas seguridades y que como que en esto va a estar bien, o a veces también esperando la validación de los otros, ¿no? O sea, si lo que yo voy a tomar va a ser aceptado por los demás, si es lo que en el imaginario social está establecido como éxito, como, como una conquista, como alguien valioso, ¿no? Creo que a veces hemos hecho muy estrecho el margen de los rumbos exitosos, los rumbos, vamos así, de grandes logros, porque es muy, muy amplio el abanico. Y lo más importante es donde creo que la persona se sienta bien consigo mismo, pero que también en su actuación esté haciendo bien a los demás, ¿no? Una satisfacción mía y hacia los otros, ¿no? Porque si eres nada más en un lado, creo que queda incompleta. Fíjate que para cerrar esta idea, hace unos días le decía yo a mi sobrina, una sobrina pequeña, me decía, oye, y yo no quiero ser abogada, me decía. Bueno, es que tienes que buscar las pistas en tu vida, ciertas pistas que te van orientando hacia lo que tú quisieras hacer en cuanto a lo que te gusta y a lo mejor algunas pistas en lo que eres bueno, ¿no? Lo que puede resultar. Porque hoy en día tenemos esa complicación para los jóvenes que parece que buscan como grandes cosas, pero de pronto no logran comenzar con lo más básico, ¿no? Que es tener como ese tiempo, esa reflexión para tomar buenas decisiones y conocerse un poco más. Ya lo decía desde entonces Sócrates, ¿no? El conocerte a ti mismo creo que es el punto de partida. Pues muy bien, Juan, vamos a entrar entonces de lleno al tema de la periferia. Pues hoy, Juan Carlos, me gustaría
preguntarte, porque tienes experiencia muy profunda en estos tipos de casos. Cuando hablamos de la periferia, ¿de qué hablamos? Pues, si quieres, sintéticamente, explícanos qué es la periferia. Tú has escrito varios libros al respecto y varios textos al respecto sobre pues esta forma de concepción, ¿no? De una parte social. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es eso? Bueno, por periferia, lo más común para todos es entender como las orillas, ¿no? Lo extremo, lo último. Y también podríamos entender desde ahí, desde la cuestión social, como esos espacios en los que quizás socialmente se les ubicaba como lo más ruin o lo menos acceso tienes, pero en algunas ciudades hoy en día vemos que inclusive las periferias, al menos en la fisionomía de una ciudad, no necesariamente son las más rezagadas o económicamente precarias, sino que ya se convierten hasta en lugares privilegiados de élite económica, etcétera. Creo que ha cambiado ya más bien o se ha reconfigurado, y hoy diríamos que hay una periferia simbólica, que es aquí donde, sobre todo, yo entendería así estas condiciones de saberse relegado o sentirse relegado, excluido, sin accesos, sin alternativas, pero que están materializadas junto con lo simbólico, ¿no? O sea, están las dos cuestiones. Y yo lo resumiría como la periferia, estas cuestiones en las que a lo mejor no por decisión propia, sino una violencia sistémica o estructural, hace que unas personas, y tristemente o lamentablemente en nuestras sociedades a veces es la mayoría, queda con escasez de oportunidades y alternativas. ¿Cómo qué grupos te ha tocado identificar que tú puedes decir, ellos son periferia? Es decir, no solo los pobres económicamente, pero habría como que más grupos, ¿no? En esa situación de vulnerabilidad. Sí, claro, porque son todos aquellas personas que o son o somos, ¿verdad? Porque también hemos entrado en este tipo de periferias cuando lo que por derecho tendríamos que tener y todos como una cuestión inherente en nuestras vidas, quedamos relegados. Y ahí sí nos encontramos hasta también cuando la sociedad por estas cuestiones estigmatizantes dejan fuera, ¿no? Por su color, por su religión, por su forma de vestir, por su tendencia ideológica, partidista, etcétera. Entonces quedan como, no son el centro hegemónico. Es decir, aquel por hegemónico sería como el dominante, ¿no? El que debería ser como el sentido común, digamos. Oye, Juan, y por ejemplo, ¿cómo se vive en la periferia? Es decir, ¿se vive propenso a la delincuencia? ¿Se vive con hambre? ¿Se vive feliz? O sea, ¿cómo ves esas situaciones que has estado también rozando en contacto, por ejemplo, en situaciones de calle que has estado viviendo, donde me parece que la parte de la vulnerabilidad se vive diferente, aunque son periféricas, pero se viven diferente? No es lo mismo una situación de calle, por ejemplo, a un tipo que está sentenciado con un delito, o a un huérfano que fue olvidado en la calle, ¿no? O a una persona que se droga y que no tiene opciones. ¿Cómo viven estas personas? O sea, ¿hay felicidad ahí o realmente ves algo prácticamente olvidado que como sociedad y como gobiernos nos hemos olvidado de ello? Yo creo que no hay un lugar en el mundo en el que pueda quedar fuera la felicidad. Por mi experiencia lamentablemente se quiere asociar a las condiciones de pobreza con delincuencia o con peligro o con tantas cuestiones como de lo malo, ¿no? Inclusive estas tendencias que tenemos muchas veces aún ya normalizadas o sin darnos cuenta de asociar la negritud con lo malo, ¿no? La oveja negra, el punto negro, la cifra negra, como si fueran lo malo. Y hay muchas cuestiones que... Sí, los que somos güeros, pues sí nos cuesta trabajo, ¿no? A nosotros los rubios. Pero sí creo que en estos espacios me ha tocado ser testigo. Lo tengo muy presente, por decir, viviendo en favelas en Brasil y en México igual en otros contextos, una felicidad tremenda, solidaria. Hay muchos autores que han escrito al respecto de cómo las mismas sociedades también, hoy una palabra tan resonante, ¿no? Que es la resiliencia, estos contextos donde si las condiciones estructurales no te lo permiten, pues la gente misma tiene que buscar sus formas, ¿no? Y nuevas formas de economía, de solidaridad, de apoyo mutuo, los famosos compadrazgos. Se nota más la cercanía entre vecinos en ciertos contextos donde el rezago de las estructuras de las sociedades los han dejado fuera, ¿no? Entonces ahí se apoyan, por ejemplo, que no había guarderías o servicios donde dejar los hijos, los vecinos los cuidan. O sea, hay muchos ejercicios de solidaridad y creo que los espacios de delincuencia, de violencia,
están ejerciéndose en todos los contextos, pero lamentablemente a veces se los sitúan solamente en estos contextos periféricos. Sí, porque al final de cuentas también la élite o las élites, en contraposición a lo que estamos comentando, a las periferias, se han vuelto precisamente unas burbujas donde inclusive la empatía y la solidaridad son valores que por el temor Sí, hay a que una pueda algo desconfianza. suceder, una desconfianza, pues más bien nos hemos encerrado, es decir, más que abiertos. Y yo recuerdo, sobre todo, bueno, pues que a mí también me tocó vivir, digamos, en barrios en su momento, como la manera en que las personas nos tratábamos era muy diferente. Es decir, podíamos estar en casa de cualquier persona que era cercano, que era vecino, jugábamos con ciertos niños. Obviamente sí había lugares que nos daban temor, pero al final era como un espacio más libre. Y me llama la atención esto que comentas de que sí hay felicidad también en esos lugares y de que sí hay maneras de acceso. Tú has creado este tipo de accesos. ¿Cuáles han sido tus obras desde la parte sociológica y de la parte antropológica? ¿Qué has hecho para dar más acceso a estas personas? Cuéntanos un poco de esos proyectos que además has llevado internacionalmente, pero ¿en qué sectores te has enfocado? ¿Cómo los has trabajado, Juan? Creo que sería muy interesante que nos platiques. Bueno, creo que un acercamiento y el estar allí presente y colaborar con la gente, porque creo que en todos ellos no es que yo haya llegado a realizar, sino que me he sumado. Me he sumado a otros muchos actores sociales que están presentes y el darnos cuenta de que a veces es reactivar ciertas cosas, armonizarlas, recuperación de espacios, por ejemplo, ¿no? Si lo que nosotros vemos es que esta gente, como todo ser vivo, ¿no? Es bueno, es amable, es decir, es digno de ser amado. Lo que a veces no ha tenido es esa posibilidad de acceder a estas cuestiones, pues lo que buscamos es que lo tengan, ¿no? Y crear esos escenarios, por ejemplo, de recreación saludable, de, de tener a lo mejor un complemento educativo, de un sano esparcimiento. Por ejemplo, nos tocó hacer actividades nocturnas en barrios que no tenían nada y tenían que desplazarse mucho para llegar a lugares, por ejemplo, para pasar los fines de semana. Hacíamos nosotros ahí cine, discoteca, fútbol nocturno. Mucha gente decía, no, no hagamos eso, imagínense que va a haber mucha violencia, etcétera. Pero la gente lo cuidaba, respetaba muchísimo porque se daban cuenta, inclusive tú veías a las familias ahí enteras hasta las casi 3 de la mañana. O sea, los niños en el cine, en la cafetería, en los juegos de mesa. O sea, porque decíamos, bueno, si se van, uno piensa que se van a ir a su casa a dormir. Y además esas casas tan pequeñas donde conviven a lo mejor 8 personas en 40 metros cuadrados, es muy complicado. Lo que necesitaban eran espacios donde también desenvolverse y no lo podían hacer solo a algunos cuantos en ciertos lugares, ¿no? Creo que eso ha sido algo que me llevó a mí, junto con los que yo he estado colaborando, a hacer cada vez más y más cosas. Inclusive algunas que para otros parecerían muy locas y desafiantes. A pesar de trabajar en contextos de alto riesgo, según pues los índices sociológicos y demás, no me he sentido yo nunca como vulnerable o expuesto a un riesgo mayor, ¿no? Sobre todo en aquellos contextos donde también están presentes grupos delincuenciales, donde la droga circula y se ve ahí manifiesta o inclusive con armas, ¿no? Hay como un sumo respeto por lo general. Siempre hay la prudencia y la cautela de saber uno cómo moverse, pero en realidad también la gente es muy solidaria, muy entregada. Una anécdota, por ejemplo, yo lo digo por decir en Ciudad Juárez, ¿no? Estadísticamente se comprobaba que estas empresas grandes que llevan a veces los ejercicios de redondeo, donde más la gente daba y sumaban mayores cantidades, eran en los contextos de mayor pobreza, más que en otros barrios de clase media o alta, lo cual denota también esa colaboración y a la vez también la corresponsabilidad de decir, yo sé porque sé que va para esta y esta otra organización lo que yo redondeo y creo y estoy cercano a ellos. A lo mejor en otro contexto pues ni siquiera saben de la existencia de esa asociación civil y pues no les interesa tanto. Entonces creo que en ese sentido la comunidad que se crea se puede desarrollar. Y si bien yo últimamente, bueno, no últimamente, ya los últimos 10 años al menos, ¿no? He trabajado muchísimo más en espacios de centros penitenciarios o con chicos que están dentro del sistema de justicia penal para adolescentes. También ahí se ve esta situación, ¿no? De que quienes están ahí por lo general vienen de periferias. Ahí te interrumpo un poco, Juan. ¿Hay algún común denominador que provoque que haya jóvenes, tan jóvenes ya con actos delictivos?
Es decir, estuvieron en el lugar inadecuado, las amistades. ¿Qué los lleva? ¿Cómo analizas tú ese fenómeno social de los muchachos, adolescentes, jóvenes? Porque aquí nos escuchan varios jóvenes y adolescentes, que están ahí. Hace unos días, uno de mis hijos fue a jugar fútbol. No es zurdo, desgraciadamente, entonces como que está más limitado, pero fue a jugar fútbol y lo llevaron a la penal. Sí. Y él me decía, dice, es que todos los muchachos que están ahí nos decían, estuvimos con amigos inadecuados. O sea, no es tanto que fueran malos, sino que probablemente el entorno donde estaban. Pero tú, ¿qué has visto en ese proceso con los muchachos? ¿Cómo lo ves tú? Sí, es multifactorial. Yo creo que son un montón de factores, no, algunos más determinantes que otros, pero en mi experiencia veo, por ejemplo, sí es verdad también con quiénes están, y esto tiene todavía un ejercicio más para atrás, ¿no? ¿Por qué solamente con estos podían estar? Es decir, para muchos yo descubría que, por ejemplo, casi no conocen su propia ciudad, su universo es su barrio, porque no están en condiciones, porque no tienen a quién ver más allá o porque se sienten fuera de ese barrio, vistos a veces de una manera estigmatizante, ¿no? ¿Y quién se siente cómodo yendo a un lugar donde todo el mundo te vea como raro? Si eres raro y el peligroso y el no bienvenido, ¿no? Entonces, sí es verdad, o sea, ese contexto también no tuvieron muchas alternativas, no tuvieron oportunidades. Lamentablemente también nos ha tocado ver que un altísimo porcentaje de ellos fueron, si no todos, víctimas previamente, ¿no? De muchas violencias, y la única vez que alguien les atiende o les aborda es porque ya están dentro del sistema de justicia, es decir, les abordan para punir, ¿no? En este caso su sentencia, y no tanto para atender por una situación en la que antes fue víctima. Entonces ya cuando llega el adulto, cuando llega la persona que interviene, ya llegó tarde, porque no llegó cuando fue víctima, llegó cuando ya él se convirtió en un victimario, o ella, ¿no? Cuando se convirtió en una persona que desplegó una práctica abusiva, por ejemplo, o cuando fue el que cometió una falta administrativa. Pero entonces sí descubre uno muchos factores. También uno tiene que darse cuenta de que ya no es esta familia idílica, y por idílica dígase aquella que se entiende como la tradicional, ¿no? El papá, la mamá, así con ciertos esquemas que están todavía así como instalados en el imaginario como la familia. Hoy día debemos reconocer que la familia es muy diversa, y no siempre la familia es el punto o grupo de apoyo. Al contrario, muchas veces la familia o quienes están como bajo la protección, digamos, de las personas no están protegiendo, sino dañando. ¿Y en tu trabajo, tú llegas antes o llegas después? ¿Cómo es tu inserción ahí? O sea, porque eso es interesante. Hablabas de cierta prevención, pero ¿llegas antes o después? Hoy se conocen como 3 tipos de niveles de prevención, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria. En mi historia yo podría decir que empecé y por muchos años me dedicaba mucho a la prevención primaria, es decir, el antes, intentar anticiparnos a que sucedan las cosas, que es donde uno, por ejemplo, no sé, es proporcionar espacios para la recreación, la educación en sí misma, todo aquello que garantice un resguardo y a la vez una promoción de un sano desarrollo para evitar que lleguen a cometer alguna cuestión. Eso es como la más prevención primaria, ¿no? La prevención secundaria, diríamos así en palabras más sencillas, como estas condiciones de alto riesgo y que hay que estar más fino para que no, que están como al filito, ¿no? De llegar a algo, entonces estar ahí atentos. Pero en mi historia de los últimos años he estado más dedicado a la prevención terciaria, que ya acontecieron eventos. Sin embargo, aún lo que se hace es preventivo. Es decir, prevenimos la escalada de violencia, o sea, que siga subiendo como una espiral, que se haga más grande, que amplíe, que su impacto y radio sea mayor. Entonces, lo que busco yo, la organización en la que estoy, o las acciones también independientes que hago, van mucho en la línea de evitar esa escalada de violencia, que continúe, que repitan o que se incremente, ¿no? Muy bien, Juan. Me gustaría que me hablaras por último, si te parece, sobre cómo logras financiamiento en este tipo de cuestiones. Es decir, cómo se te ayuda, cómo te ayudan. Entiendo que hay una asociación civil de por medio, pero ¿qué haces? ¿Cómo has logrado también estos recursos? Porque es importante también, me parece, que escuche la gente cómo hay varias maneras de ayudar y cómo experiencias internacionales, organismos internacionales, les interesa apoyar proyectos mexicanos como el tuyo. Hay muchas formas. Creo que como sociedad civil y una organización, una asociación civil ya legítimamente constituida,
pues tiene todas las estructuras, por ejemplo, para recibir fondos, ya sea de fundaciones, donaciones en las que uno puede también deducir, y también inclusive particulares, ¿no? Que llegan. Pero también, obviamente, cada organización tiene su causa, y no todas las causas a veces están por la sociedad vistas como algo que de manera muy espontánea la gente quiera donar. Yo, por ejemplo, creo que pertenezco a un segmento, digamos, de las asociaciones civiles en la que no es como lo más común que la gente quiera contribuir económicamente por el tipo de objeto social al que nosotros nos dedicamos, ¿no? O sea, yo en la organización que estoy ahora y también lo que yo hago como independiente, pues trabajamos con jóvenes y adolescentes que han incurrido o que están en problemas de delito, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de grupos delincuenciales o inclusive reclutamiento, crimen organizado. La organización en la que estoy, que atiende a adolescentes y jóvenes que han desplegado prácticas abusivas a sus pares, pues mucha gente no quiere, o sea, va a decir, no, es porque hay que ayudar a quienes están atendiendo a estos, que no les atiendan a ellos, sino a las víctimas. Y es muy comprensible, ¿no? O sea, nosotros decimos, claro, o sea, y hay que de inmediato, y lo primero que hay que abordar es a las víctimas. Nosotros nacimos como organización que nos dimos cuenta de que no había quien atendiera a los jóvenes y adolescentes que han desplegado estas prácticas abusivas. Y atenderles a ellas y ellos no es como para justificarles ni defenderles como tal, sino más bien un proceso reeducativo para evitar esa escalada de violencia que decíamos, que no se repita más y que es necesario, ¿no? Porque obviamente entra la carga punitiva, por ejemplo, a través de la justicia penal para adolescentes y jóvenes, pero no es suficiente. Entonces, muchas causas, por ejemplo, como estas, nos hemos encontrado nosotros que de pronto dicen, pues no, esto no, mejor ayudemos a otras causas. Y se entiende y también pues se respeta. Pero sí, al mismo tiempo, y creo que cuando la sociedad y las personas entienden el por qué hacemos esto, claro que se solidarizan y participan. Y también tenemos fundaciones internacionales, nacionales, que de pronto también apuestan por la prevención terciaria porque saben que es necesaria para poder seguir mejorando la sociedad, porque ni el gobierno solo puede, ni una sola institución puede, y a los empresarios que también están, muchos de ellos muy comprometidos y solidarios a través de fundaciones o particularmente, se dan cuenta de que también entre la gente con la que están ellos trabajando, pues este tipo de colaboraciones es muy beneficiosa para todos, ¿no? Muy bien, bueno. Bueno, y precisamente en esto de la periferia, a mí me resulta también interesante porque ciertamente mi tema no es lo de las finanzas y lo económico y todo eso. Yo, por suerte, nuestros equipos son multidisciplinares, ¿no? O transdisciplinares, y siempre cuando se trata de presupuestos y demás o de la parte administrativa, yo hay un colega que le sabe más y pues es quien se encarga, ¿no? Pero desde lo que yo veo del contacto, por ejemplo, en este caso con las poblaciones, los contextos de vulnerabilidad y pobreza, por lo general encontramos mucho un comercio muy informal. También encontramos que no han tenido oportunidad también, por ejemplo, de preparación en términos administrativos, económicos, de recursos. ¿Cómo también todo este tema de lo fiscal puede llegar y verse también en estos contextos? Porque a veces quizá muchos podemos pensar malamente que cuando hablamos de lo fiscal estamos refiriéndonos a grandes empresarios, grandes empresas, corporativos, pero como desde una periferia también las personas que viven allí, a veces en el día a día, sin una planeación o un proyecto administrativo, pueden abarcar esto de lo fiscal. Sí. Sobre todo porque da miedo y evasión y demás cosas. Fíjate que efectivamente el gobierno ha planteado, o existen inclusive a lo largo de los años, varios esquemas a través de los cuales, o beneficios a través de los cuales se busca apoyar a estas poblaciones. De entrada, tú lo comentaste hace un momento, el primer mecanismo más sencillo es la constitución de asociaciones civiles sin fines lucrativos, donde tú como persona puedes participar y puedes apoyar, y se da un incentivo doble. Por una parte, la asociación civil, al momento de recibir esos donativos, pues no paga el impuesto a la renta, o no paga este tipo de impuestos, y la persona que realiza ese tipo de aportaciones, pues puede deducir de sus utilidades, y eso a lo largo de los años de alguna manera beneficia a que haya personas que estén interesadas en colaborar y que además obtengan un beneficio fiscal.
Todo esto es lo que se llama los fines extrafiscales de la contribución, es decir, se utilizan las contribuciones para apoyar a sectores sociales. Desgraciadamente, también como en muchas cosas en nuestro país, y yo digo que esto a veces es muy denigrante de nuestro país, se utilizan estas asociaciones para evadir impuestos. Sí. Y desgraciadamente esto ha llevado a la autoridad a un escenario de desconfianza. Hoy, por ejemplo, si tú quieres constituir una asociación civil, es muy difícil que te otorguen la posibilidad o la autorización y te exigen una serie de requisitos muy altos que terminas no constituyéndola y terminas fungiendo como si fueras una persona empresarial. Y para los que ya estamos, por ejemplo, es súper difícil sostenerla, ¿no? Porque tenemos que tener todo transparente, tenemos que tener auditorías. Sí, además, si sumas a eso toda la parte relacionada con los recursos de procedencia ilícita, que hay una serie de obligaciones, pues puedes incluir hasta un delito al recibir tu participaciones de empresas que pudieran tener una connotación delictiva. Entonces es como un primer escenario donde es la manera más sencilla, pero creo que ahí tiene que haber mayor flexibilidad, porque realmente quien pierde son las clases vulnerables. Y por vulnerabilidad, pues como lo hemos comentado, pues refieren a muchos sectores que no tienen atención. Piénsense en enfermos, piénsense en situaciones de calle, madres solteras, etcétera, pues no reciben esos beneficios porque cada vez son menos las asociaciones civiles que logran sostenerse en ese punto. También otros elementos de pronto que han existido son tratar de formalizar lo informal, ¿no? Ha habido varios esquemas a lo largo de los años, por ejemplo, regímenes fiscales, unos conocidos como el régimen simplificado de confianza, los famosos repecos que en su momento existían, que lo que procuraban era un poco como el estilo americano, y eso a mí me parece genial, el hecho de que a lo mejor tú con tu actividad puedas tributar una parte mínima, con requisitos mínimos, pero con eso recibir seguridad social, que es una manera de poderte involucrar en el sistema, fiscal y que puedas recibir ciertos beneficios. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que también las personas en los entornos que hemos platicado, les es muy difícil poder formalizarse. Tan solo si ahorita tú quisieras, vamos a pensar que tú vas a un tianguis, pues, oiga, formalícese para que tenga beneficios. Sí, pues, pero las citas me las dan en 7 meses, pues, ¿cómo voy a qué pierdo mi tiempo, no? O ¿a qué pierdo mi tiempo para que vengan aquí a quitarme mis mercancías, que no me dejen importar? ¿Sabes? Es una serie de situaciones que cuando el gobierno las ha propuesto, las propone con cierto temor en lo fiscal. Y también eso responde a que los empresarios han utilizado esas figuras para no pagar impuestos. No pagar impuestos. O sea, de pronto yo constituyo a una persona como régimen simplificado, como repeco, que tienen exenciones hasta cierto monto, pero en realidad es mi socio, o es mi hijo, o es una persona que tengo cercana. Entonces se desvirtúa el planteamiento, que es lo que realmente se pretendía. Y volvemos a lo mismo. Quienes resultan afectados, por ejemplo, en temas de salud, al no tener acceso a la seguridad social, son precisamente las clases más vulnerables. En temas de incentivos de educación, también ha habido programas muy interesantes para que jóvenes sin trabajo, tú los puedas contratar o los pudieras contratar por primera ocasión y recibir una exención importante, una deducción para ti como empleador, y al mismo tiempo que esas personas que su primer trabajo tengan acceso a cotizar, tengan acceso a entrar a un régimen formal, ¿no? De nueva cuenta, la autoridad entra con mucho temor a hacer eso, propone estas situaciones, pero después limita. Entonces, se desvirtúan esos programas que pueden existir, pero habría muchas maneras, como son algunos ejemplos de los que te he dado, a través de los cuales podría beneficiarse, ¿no? Yo creo que hoy, así como se han dado actualmente ciertos beneficios para atenderte a nivel psicológico o a nivel de obesidad, que pudiera haber todavía más incentivos para estas situaciones, ¿no? Para ciertas acciones que van en pro de los más necesitados. Creo que ahí tendríamos no solamente darte dinero como programa social, porque al final eso tiene un vicio en sí mismo, ¿no? El darte una dádiva, una prestación, pero no tiene nada más allá más que el efectivo. Obviamente sí tiene repercusión en la vida diaria. Mueve algo, pero no tienes ninguna otra forma de poder acceder o de poder continuar en diferentes escenarios que podrías tener si hubiera programas de otra naturaleza. Creo que ahí en lo fiscal, la clave, en mi opinión, tendría que dirigirse a que haya muchos más beneficios para que hubiera mayor contratación, mayor inserción al sistema de seguridad social, más facilidad en vivienda, ¿no? Eso
todo el tema de Infonavit también se ha reducido y las inmobiliarias pues podrían hacer sin duda como antes era, lugares donde pudiera haber mayor habitabilidad con beneficios fiscales. Pero creo que toda esta parte se ha atemorizado mucho a la autoridad por los diferentes excesos que abusos se han cometido. A ver, Juan, antes de despedirnos, te agradezco muchísimo la experiencia que nos has contado. ¿Qué les dirías a los papás de mi edad, jóvenes, cincuentañeros, que tenemos hijos adolescentes? ¿Qué les dirías tú de si vale la pena ser empático, si vale la pena tener solidaridad, si vale la pena cultivar esos valores, o si efectivamente vale más la pena preocuparte por ti, preocuparte por tu desarrollo personal, preocuparte por tu profesión, por ser exitoso? ¿Qué les dirías tú? ¿Cómo ves tú ahora la vida después de que has tocado esas periferias? ¿Vale la pena eso? ¿O vale la pena mejor orientarnos al éxito, como decíamos, en una visión muy, muy estigmatizada y muy, muy sesgada? No, bueno, primero diría con cautela por el atrevimiento, que yo no tengo hijos, y entonces, pero sí algunas cosas que creo que me animaría a decir muy universal, es que la empatía siempre sería fundamental. En ese sentido del acercamiento con sus hijos desde un modo no autoritario o impositivo, ¿no? Sino también entendiendo no solamente su etapa fisiológica, ¿no? En la que está también en proceso hasta de mucha muda su parte cerebral, que es todo ese tiempo de la poda, ¿no? Es una etapa interesantísima del que tiene hijos adolescentes y entrando en la juventud por esas implicaciones. Para él es todo un desafío, yo creo que para un padre también, ¿no? Entonces estar allí cercano, apoyar en decisiones, pero sobre todo generar mucho diálogo, conversación, pero una conversación en la que vaya no tan sugestiva, ¿no? Sino que permita que aflore, digamos, la creatividad, la iniciativa, las propias ideas. No creo que esté peleado el éxito como tal, o sea, en el sentido de que se puede llegar a hacer grandes cosas, pero nunca perder el sentido solidario y también entender, no estigmatizar a quienes no estén en una etapa a lo mejor también hasta privilegiada, podría decirlo, ¿no? O sea, darse cuenta de que los otros se asocia mucho y por eso se dicen los pobres, los vulnerables. Hoy el lenguaje mismo nos ha ayudado a decir el que está en esa condición de pobreza, en condición de vulnerabilidad, nos parecerá como más largo decirlo, pero nos ayuda a también saber desconectar, ¿no? Y decir, no, son personas como nosotros, pero que de pronto hubo circunstancias o muchas circunstancias que hicieron que no tenga las posibilidades que a lo mejor uno tiene, ¿no? Entonces, sí, un ejercicio de muchísima sensibilidad, de no enjuiciar y en sus opciones, pues claro, o sea, yo creo que lo que le haga feliz, pero que en su felicidad no sea a costa de la desdicha de los otros, ¿no? Sino que creo que la satisfacción es padrísima cuando una persona ve que en sus logros y los alcances que ha tenido está haciendo que también los demás crezcan, que los demás también estén bien como él también pretende estarlo. Muy bien, Juan. 4 preguntas rápidas, Juan. Contéstame lo que te venga a la mente. ¿Pacquiao o Canelo? Pacquiao, pues yo me parezco al Pacquiao. ¿Don Bosco o Ignacio Loyola? Don Bosco. ¿Chivas o América? Chivas, definitivamente. ¿Argentinas o mexicanas? De todo, de todo. De todo un poco. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Fiscalmente Inteligente, Juan. Muchísimas gracias. Creo que nos dejas una aportación y una reflexión importante. Y bueno, pues ojalá que mucha gente pueda escucharte. Creo que vale la pena seguir tu trabajo. Yo te quiero mucho, te admiro mucho y además creo en ti, que eso es algo muy importante. Y hemos sido compañeros de vida durante bastantes años. Así es que para mí es un privilegio que hayas estado con nosotros. Espero que también ustedes lo hayan disfrutado. Hay que pensar, seguramente Juan Carlos sin duda alguna piensa fiscalmente inteligente. Soy Oscar Fabián y les agradezco que nos acompañen en este nuevo capítulo de Fiscalmente Inteligente.